Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es De Todo Un Poco. Y hoy es un video especial porque es el video número 40 y aprovecharé este video para estrenar una nueva serie de videos o playlists enfocados en las noticias de tecnología. Que todo no puede ser en review porque si no me voy a quedar bien pobre. Y hoy empezamos con las novedades de Amazon. El gigante tecnológico ha actualizado casi todos sus altavoces inteligentes, así que después de la intro les cuento todos los detalles. Y antes de seguir, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal para seguir creciendo, activar la campanita para enterarse de todas las novedades que subo y compartir y comentar con sus amigos para que esto se haga viral. Empecemos entonces con las novedades que nos dejó Amazon este mes. Cada año el gigante tecnológico actualiza sus altavoces inteligentes. Unos años más que otros les cambia diseño y le añade funcionalidades, teniendo como eje central Alexa, su asistente virtual cada vez más potente y omnipresente, porque ahora lo encontramos en PCs, en coches, no solo en altavoces inteligentes de Amazon, sino de otras marcas. Y la verdad es que cada vez se hace mucho más amplio lo que puede hacer Alexa. Y la verdad es que Alexa, después de varios años, se ha convertido en un asistente virtual de primera. Puede hacer infinidad de cosas, excepto hacerte la comida. Y vayamos a la primera novedad, el Amazon Echo Show, el más grande de la familia, que este año cambia radicalmente el diseño y además estrena nuevas funcionalidades. Ambas cosas se agradecen. Con el Amazon Echo Show 10 crece la pantalla a 10 pulgadas 10.3 y añade la función de seguimiento. No solo para cuando haces llamadas o videollamadas, sino también para cuando ves una serie de televisión y lo estás usando. Esta función lleva la experiencia de usuario a otro nivel. Y la verdad es que todos los galletómanos viejos estamos locos por probar el nuevo gadget, el Amazon Echo Show 10. El Amazon Echo Show 10 añade compatibilidad con varios servicios de videollamada, Skype y Zoom, entre los más conocidos, y también con servicios de streaming que estaban ausentes, Netflix, uno de ellos, y por supuesto el Amazon Prime. Si puedes estar viendo una serie o haciendo una videollamada, haciendo cosas en la cocina o en la sala, y este aparatito te va a seguir. Es de las funciones que más expectativa ha levantado en el mundo tecnológico. Como era de esperar, con esta pantalla articulada, el dispositivo aumenta de tamaño, son 2560 gramos, pero no te preocupes porque no vas a tener que cargarlo a ninguna parte. Te va a seguir mientras tú estés en el entorno cercano a él, por supuesto. Y todos son mejoras con el Amazon Echo Show 10, pues las bocinas crecen en calidad, no solo en tamaño, y además añade compatibilidad con un número mucho mayor de aplicaciones de streaming de música, Apple Music, Spotify, Deezer y por supuesto Amazon Music. Y el precio es lo mejor, señores, porque son 6.699 para un altavoz que incorpora una pantalla que le puede sacar muchísimo más partido. Si lo comparas con la competencia Apple y Huawei, solo sacan bocinas inteligentes con asistentes virtuales también muy potentes, pero solo son eso, bocinas que les puedes dar una orden para que encienda una luz o un aparato, pero no puedes consumir contenido ni en YouTube, ni en Cookpack para hacer recetas de cocina, ni hacer videollamadas. Sencillamente son bocinas inteligentes, y esta es bocina inteligente con un display que además te sigue, que significa que le puedes sacar muchísimo partido consumiendo, como dije anteriormente, contenido. ¿Qué te pareció este nuevo gadget? ¿Te lo comprarías? ¿Lo considerarías como una opción de mezclar bocina inteligente con una pantalla que te permita consumir contenido? Deja tus comentarios y dime qué te pareció. Yo lo estoy esperando como cosa buena porque todavía no sale a la venta. De hecho, te suscribes en Amazon y ellos te van a avisar cuando salga a la venta. Pero ahí no para todo con las novedades de Amazon. El hermano del medio, el Echo a secas, sin apellido, también renovó el diseño e incorporó nuevas características técnicas para mejorar el audio. Disponible en 3 colores, azul, negro y blanco. El blanco no se los recomiendo porque es un imán para el polvo y para la suciedad. Es verdad que lo puedes limpiar con un pañito húmedo, como haces con la bocina del HomePod, pero en blanco tardas
más en limpiarlo que el HomePod en ensuciarse. Y lo mismo va a pasar con este, porque es del mismo tipo de... Las medidas del hermano de en medio, 142 por 132 milímetros, contenida si se tiene en cuenta que no sacrificaron calidad en audio, que es su principal propósito. Todos los dispositivos de Amazon realmente son muy fáciles de configurar, solo tienes que bajar la aplicación de Alexa y conectar o añadir el dispositivo. En este caso, en los 3 que sacaron, han añadido la función de privacidad, para que si tienes algún tema o algún trauma con que Alexa te ande oyendo todo el tiempo, pues simplemente activas esa opción y listo, nadie te oye. Y la vuelves a activar cuando la quieras usar. Y el precio es lo mejor, señores, son 2.999, así que no vas a tener que vender un pulmón para tener una bocina inteligente de excelente calidad. Y el último que se renueva es el Amazon Echo Dot, el más chiquito de la familia y por supuesto más económico, que este viene en 2 versiones, una que incorpora un reloj LED para hacerte la vida más fácil y otra sin reloj LED si no eres de los fans de ver la hora cada vez que miras el asistente. Diseño compacto y elegante, realmente es algo que ahorita Apple acaba de copiar, hacer un HomePod mini. En estos ya lo venían trabajando, tienen mucha experiencia en hacer altavoces inteligentes. Ofrece voces nítidas y bajos equilibrados para un sonido completo. Es el más chiquito de la familia y realmente no es para que escuches música a todo volumen. Es para escuchar una música ambiente que te permita relajarte y dormirte y que puedas usarlo como altavoz inteligente, donde puedas controlar todos los dispositivos que estén conectados a Alexa, que es el cerebro detrás de todas estas bocinas. La versión del Echo Dot sin LED viene en 3 colores, azul, blanco y negro. Lo mismo con el blanco, no se la recomiendo. Y la versión con LED solamente viene en azul y en blanco, así que ahí vete por la azul, que debe ser menos sucia. Y por supuesto, si es más chiquito, aunque traiga la misma calidad de audio o un poquito menos de calidad de audio, el precio es mucho más contenido. Por 1.499 puedes tener varias bocinas en varias habitaciones y la verdad es que no te vas a arrepentir. Una de las cosas que tiene Alexa, que puedes conectar todos los dispositivos al mismo tiempo, puedes emitir un mensaje, puedes emitir una alerta, puedes poner música en todas las habitaciones al mismo tiempo y con 1.499 pesos como precio, créeme que puedes comprarte varios para tu casa. Pues bien amigos, estas fueron las novedades de Amazon. Amazon no deja de renovar sus dispositivos inteligentes, algo que se agradece. Y por otro lado también pesa porque cada año ves que el tuyo, el que compraste hace un año, ya lo tienes que renovar o te sientes con esa picadoncita de que lo que acaban de sacar es mejor y pues vuelves a gastar. La idea es que te mantengas con el que más te guste. A mí me está haciendo ojito el Amazon Echo Show 10 porque trae una pantalla de 10 pulgadas, 10.3 y además articulada para que te siga tus movimientos, lo que te va a facilitar hacer muchas cosas. No solo videollamadas, sino también consumir contenido mientras estás haciendo cosas, sobre todo en la cocina. Pues este ha sido el primer video de la serie o playlist Tech News. Coméntenme qué les pareció, no se olviden de compartir con sus amigos, también suscribirse para seguir creciendo en este canal y nos vemos en un próximo video, la próxima semana.